a la década de 60. O sea, regresamos mucho en este sector. El próximo, por favor. ¿Y cómo nosotros vemos? ¿Cuáles son los pronósticos que nosotros vemos para la recuperación? Cuando hablamos de los vuelos domésticos, creemos que tomaremos cerca de 5 años para regresarnos a los números que nosotros tuvimos en 2019. Y cuando hablamos de los vuelos internacionales, hablamos un poquito más, de cerca de 6 años para tenermos la misma frecuencia que nosotros tuvimos en 2019. O sea, tenemos muchas cosas para hacer. Y ahí, más una vez, yo recalco la importancia de hablar de este tema combustible, ya que a nivel global y a nivel regional, los costos con combustibles son muy grandes. El próximo, por favor. Por ejemplo, cuando hablamos a nivel global, los costos de combustible representan cerca del 24% del total de costos de una aerolínea y alrededor de 50% de los costos variables. Pero cuando hablamos de nuestra región, cuando hablamos de América Latina y Caribe, hablamos de algo peor. Hablamos de costos que llegan a casi 34% de los costos con combustibles. O sea, el impacto es mucho grande. Una vez más, para pasar la palabra a nuestro moderador de hoy, creemos que necesitamos trabajar juntos, aerolíneas, proveedores, reguladores, aeropuertos, gobiernos, que todos comprendan la importancia de este tema y, sobre todo, de saber que un trabajo armonizado con criterios técnicos proveerá condiciones que estimularán la demanda con transparencia y competencia, o que es bueno para todas las personas, para toda la población y para los gobiernos. Muchas gracias, que tengamos un buen evento. Jaime, muy bienvenido, amigo de la CLAC. Muchas gracias, José Ricardo Botelho. Siempre es un placer compartir con todos los que ya han asistido a este webinar y darles una calurosa bienvenida. Quiero simplemente enfatizar lo que José Ricardo nos ha dicho. Primero, que en varios indicadores estamos en la década del 60 y eso es un retroceso sustantivo. Y en segundo lugar, esta crisis que enfrentamos hay que analizarla desde diversas perspectivas. Una de ellas es el combustible. La importancia que tiene el precio de los combustibles para la recuperación de nuestro sector. Si analizamos algunos datos, nos los decía José Ricardo, el combustible representa alrededor del 25% del total de los costos a nivel global, pero si miramos a América Latina y el Caribe, esto aumenta a un 30%. Las reglas de nuestro webinar son muy simples. Quiero decirles a los asistentes que podrán utilizar la opción de preguntas y respuestas. Las demás opciones están deshabilitadas, no pueden levantar la mano, no utilizar el chat, no tienen la posibilidad de hacer uso de la palabra. Pero sí está la opción de preguntas y respuestas habilitada para que la podamos procesar. Asimismo, quiero señalarles que estamos analizando este tema desde diversas perspectivas. Para esto tenemos distinguidos invitados con nosotros y quisiera partir presentando brevemente a cada uno de ellos. Vanessa Viola, de la empresa Argus. Vanessa es vicepresidenta senior de Argus para América Latina, basada en Houston. Tiene la misión de expandir el negocio de la compañía en la región. Vanessa se incorporó a Argus el año 2001, trabajando inicialmente en el equipo editorial en Londres y luego como country manager en la empresa en Brasil. También actuó como broker de GLP en Gibson Shipbrokers en Londres y fue corresponsal política y financiera de la agencia Reuters en Brasil y jefa de prensa de la compañía de ingeniería energética ACEA Brown Boveri en Sao Paulo. También está con nosotros Marta Omeara de Chevron. Marta es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, con experiencia en los sectores de exploración y producción de crudo y gas en la distribución de combustibles y lubricantes. En los últimos años
Marta ha sido responsable de la gerencia comercial Products en Chevron Petroleum Company, manejando la comercialización de los combustibles en segmentos como aviación, generación, marina, industria y otros sectores. Dentro de los países que se encuentran bajo la responsabilidad de Marta para el segmento de la aviación están Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador. Con nosotros también está presente Matías Carlucho del aeropuerto de Carrasco. Es licenciado en Administración de Empresas, tiene un MBA en la Universidad IAE de Argentina, 6 años en la industria aeronáutica y desde hace 3 años en la gerencia comercial del aeropuerto de Carrasco y Punta del Este. Anteriormente, Matías trabajó en consultoría para Deloitte y en la industria de entretenimiento Cine Movie de Uruguay. Finalmente nos acompaña en este webinar David Ortiz de Aeroméxico. David Ortiz Ramírez, ingeniero industrial con especialidad en logística, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente gerente de combustibles del Grupo de Aeroméxico y tiene más de 12 años de experiencia en la negociación de contratos para el suministro de jet, miembro del Comité Comercial de Combustibles de IATA. Muchas gracias a todos los panelistas por apartar su tiempo para compartir en este webinar sus experiencias desde la perspectiva de sus trabajos, y quiero darle la palabra a Vanessa Viola de Argus, quien va a iniciar entonces una presentación desde su perspectiva. Entonces, Vanessa, tienes la palabra. Gracias, Jaime. Antes que nada, me gustaría agradecer a Alta por la invitación. José Ricardo nos compartió láminas muy interesantes que muestran que el precio del combustible representa un porcentaje muy significativo de los gastos totales de las aerolíneas. Y me gustaría enfocar mi presentación en la relevancia de la transparencia de precios en el sector de aviación. Podemos pasar a la próxima lámina, la siguiente, por favor. Y para hablar de precios transparentes, creo que es importante explicarles quién es Argus. Argus es una agencia internacional de precios e inteligencia para los mercados de energía, petroquímicos, metales y agricultura. Tenemos 25 oficinas alrededor del mundo. Nuestra casa matriz está ubicada en Londres. El rol de Argus es identificar el valor de mercado de tipos distintos de commodities de una forma transparente e independiente. Argus publica diariamente más de 11.000 índices de precios y nuestros precios son utilizados por empresas estatales y privadas, por autoridades gubernamentales y entidades internacionales como referencia para indexación de contratos, para cálculo de impuesto, gestión de riesgo, análisis, etc. Próxima lámina, por favor. ¿Y cómo Argus produce sus índices de precios? Bueno, nuestro equipo editorial pasa todo el día contactando productores de crudo, refinerías, distribuidoras de combustible, aerolíneas, empresas de trading, etc. Y recopilan información sobre transacciones en el mercado spot. Estas informaciones son reportadas a Argus de forma voluntaria por las empresas y son chequeadas y validadas con las contrapartes. Al fin del día, Argus publica el precio mínimo, el precio máximo y un promedio ponderado por volumen de todas las transacciones que ocurrieron a lo largo de todo el día. En mercados como los Estados Unidos, por ejemplo, Argus captura alrededor de un 95% de todas las transacciones de crudo y productos refinados que ocurren en el mercado spot. Vamos a la próxima lámina, por favor. Para que un índice de precios sea una buena referencia, necesitamos básicamente 3 elementos. El primer elemento es diversidad de participantes de mercado.
o sea, que no exista ningún participante dominante que controle un volumen muy grande en el mercado. El segundo elemento, es importante que haya liquidez, o sea, un nivel mínimamente razonable de actividad de compra y venta. Y el tercer elemento es la transparencia, o sea, que los participantes del mercado estén dispuestos a reportar sus transacciones de forma voluntaria a las agencias de precios. Más transparencia significa que los precios van a reaccionar de una forma más eficiente a las señales de mercado, de la dinámica entre oferta y demanda. La falta de transparencia limita la capacidad de los participantes del mercado de desarrollar una percepción realista del equilibrio entre la oferta y la demanda. Vamos a la próxima lámina, por favor. En mercados donde no hay un número suficiente de participantes o un volumen mínimamente razonable de transacciones del mercado spot, como Latinoamérica, Argus ha desarrollado una referencia alternativa con precios en puerto calculados como paridad de importación. Tomamos como punto de partida el valor del combustible de aviación en la origen, por ejemplo, el Golfo de México, que es el mercado más líquido del mundo y principal localidad de suministro hacia Latinoamérica. Y adicionamos el valor del flete a los principales puertos en la región, adicionamos los costos de demoras, adicionamos tiempo de espera en puerto, pérdidas, seguro y impuesto de importación en ciertos casos. Y estos precios y las variables que utilizamos para calcularlos son actualizadas diariamente de acuerdo con lo que está pasando en el mercado. Empezamos con precios en los principales puertos de Brasil y estamos ahora lanzando precios a otros puertos en países como Perú, Colombia, etc. Y es algo que podemos desarrollar para toda la región. Precios de mercado transparentes son fundamentales para ayudar en el proceso de recuperación del sector aéreo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta presentación que acabas de realizar desde la perspectiva de Argus. Además, quisiéramos darle ahora la palabra a Marta Humeara. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos mis compañeros panelistas y a los asistentes. Como todos sabemos, el negocio de aviación es un negocio global. Es un negocio, si vemos el siguiente slide, es un negocio en donde los diferentes aeropuertos nosotros consideramos que son una red de estaciones de servicio que compiten entre sí, en donde el combustible es un factor importantísimo para la decisión de seleccionar un aeropuerto o no. Esto implica que en nuestras localidades debemos verificar cómo está la competitividad del país versus los aeropuertos internos y versus la región. Uno de los factores que nosotros analizamos en detalle es el canal de suministro de combustibles de aviación y nuestra principal prioridad es contar con confiabilidad total para el suministro de este combustible. En este sentido, nosotros desarrollamos contratos con refinerías, contratos con transportes marítimos, terrestres, con agentes into-plane, con aeropuertos, para asegurar que el suministro en nuestras localidades va a ser confiable durante toda la vida de los contratos que firmamos con las aerolíneas. Otro punto importante en el cual nos enfocamos es el valor del producto para el comercializador. Y en este sentido tratamos de establecer valores de producto relacionados con indicadores internacionales. Siempre y cuando la regulación de cada país nos lo permita.
También nos enfocamos en determinar periodos de cambio de estos costos de producto relativamente cortos, a una semana, 15 días, todo esto relacionado con cómo es nuestra cadena de suministro, cómo es la logística, a cada cuánto llegan los barcos, cómo se lleva el producto a los diferentes aeropuertos. Otro punto que consideramos realmente muy importante cuando miramos los diferentes países de la región es la carga impositiva. Y la carga impositiva en cada país, como es del conocimiento de todos nosotros, es diferente. Hay países en donde el jet básicamente no tiene impuestos, como por ejemplo Panamá, a países en los cuales estamos viendo una carga impositiva alta, como Guatemala y Colombia, con impuestos como IVA, como impuesto al carbono, como el IDP. Entonces, nuestra compañía trabaja con todos los sectores involucrados y con el gobierno para revisar este tipo de cargas impositivas, para revisar también lecciones aprendidas en otros países y tratar de implementar mejores opciones en cuanto a procesos e impuestos que permitan que un país entre y sea competitivo versus las otras localidades del área. El otro punto que consideramos importante y en donde creemos que debe haber mucha transparencia es en el aspecto de duties, taxes and fees. En este caso, especialmente en fees, trabajamos con autoridades aeroportuarias y con agentes into-plane para asegurar total transparencia en este tipo de conceptos. En resumen, Chevron trabaja para lograr que sus aeropuertos, las localidades en las cuales tiene presencia, sean competitivas no solamente en el país, dentro del país, sino dentro del área de influencia, con el fin de lograr mayores consumos en cada una de las localidades en las que estamos actualmente con presencia. Si pasamos al siguiente slide, en donde vamos a hablar un poco de cuál es la situación de Colombia. En este momento, Colombia comercializa Jet A1 y tiene dos tipos de producto que se están comercializando en la actualidad, un solo refinador importador. Cuando la demanda local está cubierta totalmente con la producción nacional, este producto se mueve con cotizaciones internacionales Platts, cambiando semanalmente. Antes de la pandemia teníamos épocas en donde requeríamos como país de la importación de producto para cubrir la demanda. En estos casos, la regulación permite esta importación e indica que los costos incrementales en la importación de este producto pueden ser transferidos del importador refinador al resto de la cadena. Como vemos en la gráfica abajo, la línea gris es el costo del producto importado y la línea azul es el costo del producto nacional. Estamos viendo el producto nacional se mueve con cotización internacional, vemos las caídas en precios, mientras que el producto importado sí mantiene el costo de la importación, del momento de la importación. Este fue un producto que entró al país en marzo. Vemos una variación importante en los costos de cada uno de los productos. Debido a la pandemia, en marzo, pues quedamos como país con un inventario importante de producto importado, ¿sí? Y el importador ha estado haciendo varias actividades tratando de suavizar, llamémoslo de esa forma, el impacto de este costo de producto importado, pero como podemos imaginar, si estas actividades no logran desarrollarse adecuadamente o no logran implementarse, pues el costo promedio del producto en Colombia estaría considerablemente más alto que en el resto de la región, en especial si lo comparamos con países como Panamá, que se mueve libremente con cotizaciones Platts, Golfo de México, lo que haría pues que Colombia quedara en una posición no tan competitiva en un momento crítico del segmento de aviación, un momento de reactivación y en un momento en donde las aerolíneas están enfocadas en lograr la mejor rentabilidad
y el mejor costo-beneficio para sus suministros y para el reinicio de vuelos en la región y específicamente en Colombia. La importación de producto en Colombia ha estado centralizada en un solo agente. Nosotros trabajamos, como mencioné ya, el YEDA 1. Sin embargo, la gran mayoría de refinerías en el área producen de base un YEDA. Si bien podrían producir un YEDA 1, esto tendría un costo incremental que volvería a impactar la competitividad de Colombia en el sector. Y adicional a eso, pues existen ciertas limitantes en cuanto a acceso a puertos, acceso a poliductos que deben ser reguladas en los próximos años para tener un mercado completamente abierto. El otro punto que hay que analizar es el punto de el déficit de la producción local versus la demanda. Y en este sentido, no hemos tenido total información completa de cómo podría moverse la demanda versus la producción. Eso pasaba antes de la pandemia. Entendemos con claridad que en este momento pues, es más difícil, pero este es un punto clave para poder definir inversiones futuras en facilidades de importación y en puertos, en transporte, en contratos a mediano y largo plazo. ¿Cómo vemos nosotros que podríamos llevar a Colombia a tener una posición muy competitiva en costos? Si pasamos al siguiente slide, nosotros recomendamos poder liberar y poder permitir la comercialización del YEDA 1 y el YEDA A paralelamente en el país. Esto permitiría tener fuentes adicionales de suministro, más refinerías que contactar para tratar de conseguir precios más competitivos, costos más competitivos. El hecho de contar con un import parity price totalmente transparente y amarrado a indicadores internacionales alinearía a Colombia con el resto de países, en especial de Centroamérica. Poder contar con proyecciones óptimas de demanda a mediano y largo plazo con seguridad permitiría desarrollar inversiones en puertos, en almacenamientos, para lograr nuevas importaciones cuando este producto se requiera. Y un punto que para nosotros es muy importante es que se requiere trabajar en sinergias en todos los sectores involucrados para lograr la implementación, lograr que todos trabajemos en conjunto para optimizar el transporte por poliducto, transporte por barcos, acceso a puertos. Definitivamente todas estas actividades pues, van a permitir que el beneficiario final sea Colombia con un costo competitivo, país versus región, y el segmento aeronáutico, las aerolíneas y el consumidor final teniendo mejores costos en la adquisición de los combustibles de aviación. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, además por esta visión que nos has entregado de un país específico de Colombia. Quisiéramos continuar entonces con la siguiente presentación. Corresponde el turno a Matías Carlú. Jaime, bueno, equipo de Alta, muchas gracias por la invitación. Me gustaría acá mostrarles un poco un caso de éxito que pasó en el 2018-2019. Trabajado con Alta directamente y de alguna manera está bueno mostrarles cómo se puede trabajar en conjunto. Uruguay es un país enfocado 100% al turismo. La incidencia del turismo en el PBI es más del 7,5%. Genera más o menos alrededor de 80.000, 100.000 empleos, y el turista que llega por avión es el más rentable,
con lo cual lo que aporta la industria aeronáutica al país es muchísimo. Siguiente, por favor. Para que conozcan un poco la situación, antes de mostrarles el caso, Uruguay tiene 2 aeropuertos internacionales, aeropuerto de Carrasco, aeropuerto de Punta del Este, más o menos 2,5 millones de pasajeros pre-COVID, con alrededor de 11 aerolíneas, 12 destinos, no hay vuelos domésticos, con lo cual es 2 aeropuertos enfocados 100% a vuelos internacionales. Siguiente slide, por favor. ¿Qué nos pasó y cuál fue la situación del combustible Jet A1? Esta es la evolución histórica de 2013 a 2018. En el 2013, ANCAP, empresa pública, monopolio de combustible, fija una reducción del precio del combustible. Pasan los años, vienen nuevas aerolíneas, Air France, Iberia, Air Europa. Ahí cambia el gobierno en 2015 y empiezan a manejar de distinta manera cómo plantear el agregado sobre el Jet A1. La fórmula empieza a ser distinta hasta que en el año 2018, como verán por ahí, se empieza a despegar los centavos de dólares sobre el Platts. Ahí provoca que Azul, la aerolínea importante brasilera, quería instalar un hub, se da de baja, también se da de baja la ruta de Avianca, se dan de baja la ruta de American Airlines, bajas frecuencias, y esto va provocando a poquito una pérdida de conectividad en Uruguay. Siguiente slide. ¿Cuáles son nuestros principales dilemas acá? Primero, una pérdida de competitividad con la región, una pérdida de conectividad con el mundo, salida de líneas importantes y baja de frecuencias. Muchas veces los planning y el aeropuerto siempre dice, traer una aerolínea puede llevar varios años, que se vayan puede ser una semana, con lo cual es muy difícil eso. Pérdida de rentabilidad de las aerolíneas y un descontento constante de las aerolíneas hasta con el aeropuerto, y con el gobierno y con el país, ¿no? Siguiente slide, por favor. Ahí lo primero que hicimos fue crear un comité de aeropuerto con aerolíneas, donde analizamos la situación, vimos la información que le pasamos más en detalle, le presentamos a los entes correspondientes, turismo, industria acá, en este caso, donde está ANCAP, le mostramos justo ahí a la derecha la incidencia del combustible en ese momento, una fuente de Boeing, era alrededor del 30, 40, 50% para algunos casos de vuelos internacionales. Y el objetivo era reaccionar rápido para tener un precio competitivo y Uruguay, siendo un país de 30 millones de galones, intentar de alguna manera no perder esa competitividad de precio. Siguiente slide, por favor. Y bueno, por suerte se dio. Ahí, como verán, esa gráfica que se nota muy claramente, Uruguay, en Montevideo es la línea roja. Alrededor de septiembre, octubre, noviembre de 2018 teníamos un precio sobre el Plat del 50% arriba de la región. Por suerte el gobierno y ANCAP entendió la situación de pérdida de conectividad, sin duda teniendo una pieza clave dentro de los costos de la aerolínea, ¿no? La verdad que el gobierno además después aprovechó esto para mostrarlo a la prensa y la verdad que nos ha ayudado para conectar Uruguay al mundo. Como verán ahí, el precio se volvió más competitivo, sigue siendo un poquito superior a algunos países, sin duda por el volumen que maneja Uruguay, pero esto nos puso de vuelta dentro del mercado. Siguiente slide, por favor. Y bueno, como conclusiones generales y importantes, la competitividad del combustible es muy importante para el desarrollo del sector y del turismo. La coordinación pública y privada tiene que ser un trabajo diario y constantemente. Y los aeropuertos, como en este caso de Carrasco y le ha pasado a muchos aeropuertos, tienen que jugar un rol clave trabajando en la competitividad de las aerolíneas y del país también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Nos acaba de contar un caso de éxito en el Uruguay. Queremos continuar con la primera ronda de este webinar de presentaciones, dando la palabra a David Ortiz. David, por favor, adelante. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias al equipo de ALTA y a la CLAC por la invitación. Muy buenos días a todos. Yo quisiera platicarles un poco acerca de la perspectiva desde el punto de vista de una aerolínea, en este caso una aerolínea de Aeroméxico. Quisiera comenzar recapitulando un poco la situación en la que nos encontramos. Si puedes dar el siguiente slide, por favor. Durante los últimos meses y a consecuencia del COVID, la pandemia que estamos viviendo, se han presentado algunos factores que han impactado no solo a Latinoamérica, sino a todo el mundo en la aviación. El cierre de fronteras en muchos países
principalmente en América Latina, pues ha generado una baja dramática en el consumo del combustible. Como podrán ver en la gráfica que se muestra aquí, recientemente publicada por IATA, se puede ver la caída de niveles 35-40% de un año versus el otro. Y como bien lo comentaron ya previamente, no espera una recuperación pronta para la región, especialmente porque nos toma un poco más de tiempo reaccionar ante estas crisis. Esta baja demanda de jet ha hecho, como lo mencionó Marta, que algunas empresas privadas tengan dudas respecto a sus inversiones en países como los nuestros de Latinoamérica, y ha creado la necesidad de que los gobiernos intervengan en las empresas estatales con el fin de fortalecerlas para evitar que esta crisis pegue aún más en la sociedad, para evitar despidos masivos, para poder impulsar un poco la economía. Esto ha puesto en el foco al mercado de la aviación, que no necesariamente lo está, normalmente es un punto último que ven los gobiernos, por lo cual me parece que esta oportunidad es excelente para que entre todas las sesiones de locales de aviación, los entes de gobierno, empresas privadas y obviamente las aerolíneas podamos revisar las políticas de precio que tenemos actualmente en la región, que no necesariamente son las mejores y tenemos mucho que mejorar y mucho camino que recorrer. Muchas veces el precio del combustible es el componente más importante en una cadena de suministro para una aerolínea, ya como lo comentó previamente, es más o menos el 30% del gasto operativo de una empresa y no es la excepción para Aeroméxico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el precio muchas veces es incomprendido, requiere cierta especialidad que no siempre se tiene, y muchas veces las políticas de precios son basadas en mercados como la gasolina o el diésel, que no necesariamente funcionan del mismo modo. La siguiente, por favor. Aquí quise ponerles un poco los dos extremos que tenemos en cuanto a fórmulas de precio. Si le puedes avanzar, por favor. Tenemos en un extremo que no nos gusta a las aerolíneas, es una caja negra, por así llamarlo, en el cual tenemos cierta incertidumbre, ya que no conocemos los componentes del precio, como bien nos detallaron previamente ya mis colegas. Entonces aquí ustedes pueden ver en la línea roja una referencia, la que ustedes gusten, la que ustedes imaginen, con la que ustedes trabajen. En este caso, digamos que es la referencia de Argus que nos compartió recién Vanessa. Y la línea azul es el precio en un aeropuerto A, al que ustedes quieran, en el cual ustedes podrán ver que no hay una relación directa entre el precio de referencia. Tenemos saltos en los precios que pues no corresponden a la realidad de los precios del petróleo. Y bueno, en la región, en muchos países tenemos este tipo de casos en los cuales no necesariamente existe una correlación entre el precio de referencia y el precio que estamos pagando en un aeropuerto. Entonces, tenemos también el otro extremo en la parte de precios, en el cual tenemos ya un precio fórmula, un precio completamente abierto, el cual se tiene ya en mercados un poco más, en el cual, si ustedes observan, existe una relación perfecta entre el precio que estamos pagando y la referencia, ¿no? Este tipo de precios hacen muy felices a los compañeros de finanzas porque les permiten hacer un forecast adecuado para el corto plazo y el mediano plazo, ¿no? ¿Qué nos permite tener este tipo de fórmulas? Pues poder reaccionar ante alguna eventualidad, poder identificar tarifas o costos arbitrarios que nos quieran imponer. Cuando vemos un salto como el que se muestra en la gráfica de arriba, podemos ir con el proveedor y mencionarle, oye, ¿qué pasó aquí? Y bueno, saber si el precio es el que es, pero lo que nos gusta a nosotros tener es transparencia, saber por qué subió un precio, por qué puede bajar. Nos puede tener un precio abierto como el que se tiene aquí, un precio predecible, por así llamarlo, nos permite planear contingencias, por ejemplo, en el Golfo, que tenemos temporadas de huracanes, ¿no? Entonces ya sabemos que en cierta época del año pues puede ocurrir algún tipo de emergencia de este tipo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, nos permite tener una adecuada planeación financiera, la cual es pues base para una aerolínea. Una adecuada planeación financiera representará una cartera pues solvente y poder estar preparados ante una situación con la que estamos enfrentando, la cual ha sido muy complicada, y bueno, al final esto nos va a permitir tener una salud financiera en el corto y en el mediano plazo y poder tener una recuperación pronta, que si bien no se espera de inmediato, pues me permite saltar esta crisis de manera pues buena. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ha presentado dos modelos muy interesantes para determinar el precio de los combustibles, o una caja negra o un modelo de fórmula. Yo quisiera pedirle a todos los panelistas entonces que se integren a una conversación sobre la base de las preguntas que ya vienen llegando por parte de los asistentes. Y bueno, quizá corresponda comenzar con Vanessa. Todos tenemos, Vanessa, aquí esta noción de que la crisis, que es multidimensional,
impacta a todas las industrias, todos debemos salir juntos de ella y genera muchos desafíos. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son esos desafíos o las necesidades de mayor relevancia que aparecen con esta crisis en Latinoamérica y el Caribe? Una pregunta general sobre la base de tu presentación. Vanessa, por favor. Claro, gracias por la pregunta, Jaime. Sí, como les comenté en mi presentación, yo creo que los precios de mercado publicados por agencias de precios van a tomar mayor relevancia en este momento de crisis, porque estos precios actúan como una referencia independiente que representa la dinámica real de la oferta y la demanda del combustible de aviación. Los precios de mercado dan a los participantes señales de tendencias, indican cambios en la dirección del mercado y esto permite a las empresas planificar mejor sus estrategias. Los precios de mercado también se utilizan como base de los contratos financieros, lo que permite a las empresas hacer cobertura de sus inventarios o de su producción utilizando precios confiables y representativos. En el mercado de combustibles de aviación, especialmente en Latinoamérica y en el Caribe, es todavía muy común ver fórmulas de precios determinadas por autoridades gubernamentales que están desconectadas del mercado real. Es muy común también los llamados posted prices, que son precios publicados por los productores, típicamente las petroleras estatales, pero estos precios se ajustan con menos frecuencia y generalmente no hay mucha claridad sobre la metodología utilizada, las variables utilizadas. La industria aérea ha sido una de las más afectadas por la pandemia y el uso de precios de mercado transparentes será clave para su recuperación. Si todas las ofertas de combustible de aviación están referenciadas a un único índice, a un índice representativo y transparente, es mucho más fácil comparar ofertas, planear, hacer cobertura financiera. Hay menos volatilidad, menos riesgo y más claridad de la dirección del mercado y consecuentemente más eficiencia. Muchas gracias, Vanessa. Vanessa ha mencionado la palabra transparencia y utilizando precisamente esta idea, ¿no?, de precios de mercado, transparencia, que permite una mejor previsión de los actores respecto de las predicciones que se pueden hacer en este negocio. David, ¿cómo crees que afectará esta crisis a las condiciones de transparencia y competencia? Estamos inmersos en la crisis, es inevitable que hablemos de ella. Entonces, ¿cómo afecta la crisis a estas condiciones de transparencia y competencia? Yo creo que esta es una excelente oportunidad para que todos los involucrados en la cadena revisemos las estructuras de precio que comenta justamente Vanessa para ayudar a la competencia. Regresamos a los ejemplos que puse. Imaginemos que una aerolínea tiene un precio de caja negra, un posted price, como lo comenta Vanessa, en su hub. Imaginemos otra aerolínea que opera en un hub en el que tienen un precio completamente abierto. Definitivamente la aerolínea con el precio abierto basado en referencia pues va a tener una ventaja sobre la otra porque tiene una buena planeación financiera y le va a permitir tener solvencia ante una crisis como la que estamos viviendo. Básicamente, creo que es una excelente oportunidad para que todos los participantes pues, nos sentemos en la mesa, se tomen en cuenta todos los puntos de vista para que podamos revisar al final las fórmulas de precio para llegar a algo en lo que todos estemos cómodos, porque me gustaría recalcar que no estamos peleados con que el producto venga de una empresa estatal, simplemente estamos pidiendo transparencia en los precios. Y bueno, eso fomentaría definitivamente la competencia pues pareja para todos. Muchas gracias, David. Bueno, sí, una competencia en una cancha pareja, menciona David. Entonces, Matías, desde la perspectiva de los aeropuertos, ¿qué rol tiene que cumplir un aeropuerto en relación a los precios de los combustibles, mirando finalmente al usuario final, ¿no? Si hay más competencia, eventualmente los tickets son más baratos, son más bajos los precios de todo. Matías, entonces, desde tu perspectiva. Jaime, como está, yo creo que el aeropuerto juega un papel importante, tiene que jugar un papel activo en el tema de precios de combustibles, primero como articulador entre el sector público y privado, el aeropuerto por su relación como concesionario del gobierno, tiene que tener un rol de intermediario, debe poder trabajar con las aerolíneas y con el gobierno
para poder buscar un mejor equilibrio económico para los dos. Segundo, también como promotor del país y del turismo, ¿no? El aeropuerto deben fomentar constantemente que el país mejore su conectividad. Creo, como vos decís, que permita que los pasajeros tengan mejores ofertas, precios, y esto conlleva que las aerolíneas también apuesten a las rutas y que haya más, y que sean acompañados por esa demanda. Y también como tercero, creo que como articulador de los precios totales de una aerolínea en un país, como el aeropuerto. El aeropuerto ve los precios del combustible, ve los precios de las tasas, ve los precios de los otros proveedores, y creo que de alguna manera puede tener un panorama más claro para la llegada de una aerolínea o el aumento de frecuencias o nuevas rutas. Creo que con estas tres razones es importante que el aeropuerto articule siempre con los proveedores y que los mismos sean acordes a los precios del mercado también. Muchas gracias, Matías. Quisiera preguntarle a Marta, entonces, desde la perspectiva que acabamos de mencionar, que acaba de dar a conocer Matías, aquí hay una coordinación siempre necesaria entre varios actores, pero indudablemente, dicho en grueso, entre el sector público y el sector privado. Pero, Marta, desde la perspectiva de un comercializador del combustible, ¿cómo crees que se está viendo afectado entonces este segmento aeronáutico en materia de precios de combustible, dada la actual crisis? En este momento que las aerolíneas están en proceso de reactivación de vuelos y están mirando el mejor costo para seleccionar aeropuertos de origen y de destino para hacer vuelos pilotos y para reanudar las frecuencias, definitivamente el precio del combustible es clave y ayudará a una reactivación más ágil del sector, especialmente en vuelos internacionales, donde de pronto la aerolínea va a mirar si aterriza en Bogotá, en Panamá, en Guatemala o en Honduras. Definitivamente ahí va a mirar costos y va a mirar qué transparente o cómo está basado ese precio y cómo puede planear todas estas frecuencias basado en esa información. Muchas gracias, Marta. Quisiera volver a Vanessa, que está con nosotros. Estamos recibiendo preguntas. Ustedes pueden utilizar el sistema del webinar, preguntas y respuestas. Vanessa, desde la perspectiva que tú has mencionado, ¿no? de aperturas de mercados, ¿qué lecciones puedes encontrar en Latinoamérica para precisamente aprender como estudios de caso eventualmente sobre estos procesos de apertura y avance en transparencias de precios? Sí, claro. Sí, como les comenté, cuando lo que vemos típicamente es que cuando productores de aerolíneas no utilizan precios de mercado de sus contratos de combustible de aviación, hay realmente un gran riesgo de que estos contratos estén expuestos a un precio que no refleja la realidad del mercado actual. Hay un riesgo muy claro de una desconexión entre sus inventarios y la dinámica entre oferta y demanda. Un ejemplo que puedo compartir con ustedes quizás de Sudáfrica: el gobierno de Sudáfrica determinaba precios para combustible de aviación a través de una fórmula que estaba totalmente desconectada del mercado real, y por su lado productores también tenían sus precios específicos, así que las aerolíneas no podían comparar manzana con manzana. Y nosotros en Argos desarrollamos un precio específico para Sudáfrica que tanto productores como aerolíneas empezaron a utilizar y ha sido un gran éxito. Y este es un modelo que Latinoamérica puede seguir. Un elemento clave en los precios de entrega de combustible de aviación es el costo del flete desde el origen al destino final. Y yo les diría que una evaluación diaria independiente del precio del flete de un barco para transportar combustible de aviación en rutas específicas, supongamos desde el Golfo de México hacia cualquier país en Latinoamérica, es muchísimo más representativo que utilizar una tarifa fija que por su naturaleza no responde a los cambios del mercado. Así que una evaluación diaria de los fletes, una evaluación diaria de las demoras,
agregada a una evaluación precisa del valor diario de la molécula en la origen, proporciona una medida del costo de reemplazo del combustible de aviación a la región de una forma mucho más clara y más eficiente. Y este caso de Sudáfrica ha sido muy interesante y un cambio bastante interesante con mucho éxito, como les comenté. Muchísimas gracias, Vanessa. Nos llegan distintas preguntas que están formulando los asistentes. Vamos a intentar reformularlas en grueso para que sea más sencilla la conversación. Matías, quisiera partir contigo. Entonces, en tu experiencia desde el aeropuerto de Carrasco, ¿tú podrías indicarnos qué información es relevante para negociar entre los diversos stakeholders? Probablemente esta pregunta viene de algunos negociadores. Sí, bueno, es importante tener primero todos los costos que tiene una aerolínea cuando aterriza a un país, es importante. Los principales, el precio del combustible es una de las principales cosas que se preguntan. También preguntan qué posibilidades también de tener beneficios sobre ese precio del combustible, que eso también es muy difícil. Ahí justo creo que mandaba Marta, tema de impuestos, o Vanessa. Acá en Uruguay en este caso no tiene impuestos, con lo cual es difícil, pero hay un caso muy puntual de Brasil que hay exoneraciones de impuestos según cantidad de frecuencias, destinos que tienen, con lo cual lo importante es tener que el precio del país sea competitivo y sea competitivo con la región. Pensar que las rutas a larga distancia comúnmente siempre cargan en el mismo país de salida, con lo cual si queremos apuntar a la conectividad tenemos que ser bien transparentes en lo que estamos mostrando. Muchísimas gracias, Matías. Vuelve a aparecer la palabra transparencia, entonces. Preguntas dirigidas a David Ortiz, de Aeroméxico. En primer lugar, si considera que son altos los precios del combustible en México. Y en segundo lugar, en relación a la reforma energética formulada en México. ¿Ayudó? ¿Perjudicó? ¿Cómo actuó la reforma entonces respecto al tema de los combustibles? Dos preguntas, David. Muy buenas preguntas. Me parece que la reforma energética fue definitivamente un paso hacia adelante, hacia lo que queremos lograr. Desafortunadamente íbamos en buen camino, pero bueno, esta crisis hace que el atractivo del mercado pues se pierda un poco, porque justamente pues el consumo cayó dramáticamente. Entonces, bueno, todos los proyectos que estaban desarrollados en infraestructura pues están puestos un poco en hold por esta situación. Pero definitivamente la reforma energética pues ayuda un poco a tener un poco de esa transparencia que necesitamos, y sí, es un paso hacia adelante definitivamente, el cual tenemos que seguir por ese camino. Respecto a los precios, yo diría que hay oportunidad aún de mejorar, han mejorado muchísimo. Habrá que decir que Pemex se ha puesto pues, por las pilas para poder reducir esos gaps que había entre los precios, y esto pues bueno, básicamente viene justamente de esa apertura que estamos viviendo, en el cual pues ya hay cierta presión respecto a empresas privadas para poder acceder a un mejor precio, lo cual pues, definitivamente ayuda al mercado, pero bueno, hay oportunidad aún de mejorar, consideramos. Muy bien, quisiera entonces ahora proceder a preguntarle a Marta. Aprovechando, Marta, además toda la exposición que has hecho, preguntas que provienen desde los asistentes, si nos puedes decir en grueso la situación de Colombia versus otros países de la región. Marta. Ok. Los países centroamericanos en este momento se están moviendo con un import parity price, una fórmula amarrada a indicadores internacionales, y Colombia específicamente con relación a producto importado, en este caso pues no tenemos una relación directa con indicadores internacionales. Esto pues se está generando, como mencioné anteriormente, posibles sobrecostos por la importación, y deja a Colombia un poco por encima en costo de producto versus nuestros países vecinos. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Estamos contra el tiempo, pero estamos buscando la manera de procesar las preguntas de manera de que sean formuladas genéricamente. Vanessa, lecciones de Latinoamérica que tú nos puedas señalar en relación a mercados internacionales. Esto es una pregunta que de alguna forma ya has contestado, pero si quieres recalcar alguna lección que te parezca relevante señalar.
Y yo vuelvo al tema de la necesidad realmente de, totalmente de acuerdo con lo que comentó David, yo creo que es un momento muy importante para revisar precios, fórmulas y analizar la posibilidad realmente de trabajar con precios que sean más cercanos de la realidad. Yo creo que Latinoamérica todavía está muy lejos de lo que sería ideal. Hay obviamente una diferencia muy importante entre países, pero en general muy lejos de lo que vemos en países más desarrollados, más maduros, mercados más maduros como Estados Unidos y Europa, y creo que realmente es una oportunidad muy importante para revisar este tema. Muchísimas gracias. Una pregunta general para que todos puedan dar su opinión respecto de esto. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la situación competitiva y transparencia en Latinoamérica? O sea, ¿cómo se ve el futuro? Porque hay varias preguntas que vienen de los asistentes en relación a, ¿tienen proyecciones de precios? ¿Es posible avanzar en medio de una crisis? ¿Qué diferencias hay en general entre distintas tasas con los aeropuertos? ¿Cómo afecta la competitividad? Pero en términos generales, la pregunta dirigida a todos ustedes, ¿cómo podríamos mejorar la situación competitiva y de transparencia en nuestra región? A ver, ¿quién desea partir? Es interesante porque obviamente todas las crisis obviamente traen oportunidades, ¿no? Y como yo comenté, yo creo que esta es una excelente oportunidad justamente para que Latinoamérica pase a utilizar precios de mercados. Entonces, obviamente hay una crisis muy fuerte, muy seria, pero hay que mirar también las oportunidades que traen la crisis y justamente revisar precios. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos una oportunidad, entonces. Dejo la palabra abierta. Matías. Bueno, sí, yo creo que se comentó mucho, pero el crecimiento va a ser paulatino. Las aerolíneas están buscando rentabilidad absoluta en el crecimiento lento de la demanda. Y creo que es importante que todos los involucrados estén alineados a esa situación, ¿no? Y cada uno aporte su esfuerzo para recuperar las cifras pre-COVID. Creo que es importante, y gracias por el tiempo, que el diferencial sobre el precio internacional se mantengan constantes, que sean constantes y transparentes, ¿no? Y que las actualizaciones sobre un precio internacional sea semanal y que cada intermediario involucrado pueda acompañar esta recuperación. Creo que esto va a ayudar a las aerolíneas a tener ese empuje para poder planificar y de alguna manera empezar a recuperar la conectividad. De acuerdo con mis compañeros, que un momento de crisis trae grandes oportunidades y creemos que debemos afrontarlas como equipo. Todos los sectores involucrados, importadores, comercializadores, aerolíneas, gobierno, autoridades aeroportuarias, buscando que cada uno de nuestros países logre una posición muy competitiva versus los otros mercados. Entonces, creemos que es una oportunidad de trabajo en equipo muy grande que debemos aprovechar. A mí me gustaría agregar nada más algo importante. Creo que el involucramiento de todos es indispensable. Que levantemos las manos todas las aerolíneas, todos los participantes, porque estoy seguro que muchos sufrimos de lo mismo, pero no necesariamente todos levantamos la mano. Entonces, entre más opiniones tengamos, más conocimiento tengamos involucrado, definitivamente tendremos políticas mucho más enriquecidas y mucho más acorde a la realidad que tenemos. Gracias. Gracias, David. Quisiera volver a Vanessa. Hay una pregunta que ha sido formulada varias veces por los asistentes. Las proyecciones. Hay mucho interés en las proyecciones de precios. ¿Puedes contarnos algo respecto a las proyecciones? Claro, bueno, proyecciones de precio específicamente, yo creo que lo más importante cuando hablamos de combustible de aviación en este momento es mirar la demanda, que es realmente el punto más relevante, más importante. La destrucción de la demanda causada por el coronavirus va a eliminar más de 2,5 millones de barriles por día de demanda de combustible de aviación en 2020. La expectativa de nuestro equipo de consultoría es que la recuperación de la demanda va a ser gradual y va a depender de la mitigación del virus y de los esfuerzos de estímulo económico, obviamente. A nivel global, nuestra expectativa es que la demanda se recuperará a los niveles pre-pandemia a partir de 2023.
La expectativa es muy similar a la de Alta para Latinoamérica. Ahí estamos hablando de una recuperación un poquito más lenta, más larga, en 5 años. Pero a nivel global, estamos hablando de algo como 2023 para volver a los niveles pre-pandemia. Pero obviamente existe un riesgo de que esto cambie, porque el nivel de contagio vuelva a subir nuevamente. Los vuelos domésticos probablemente se van a recuperar más rápidamente, pero los viajes internacionales de larga distancia dependen del fin de las restricciones en frontera de la mayoría de los países. La caída tan dramática que hemos visto en la demanda de combustible de aviación y otros productos refinados también va a hacer con que las refinerías reconfiguren sus operaciones para adaptar los productos refinados que van a producir. Y otro tema que yo creo que es muy relevante es que actualmente hay 2 millones de toneladas de combustible de aviación en almacenes flotantes globalmente. Es un volumen grande que puede presionar los precios. Muchas gracias, Vanessa. Estamos sobre el tiempo de nuestro seminario web y tenemos muchísimas preguntas todavía formuladas. Vamos a intentar procesarlas y buscar la forma de entregar respuesta a las inquietudes que ustedes han planteado, muchas de ellas específicas respecto de países determinados. Quiero agradecer nuevamente la participación de todos ustedes. Hay bastante consenso entre todos los aquí que han presentado desde su perspectiva la visión de los precios de los combustibles en relación a la crisis que enfrentamos. Incluso si vamos antes de la crisis, es muy relevante tener precios de mercado disponibles, conocer la estructura de precios, transparencia, para los efectos de conseguir un efecto virtuoso. Y ese efecto virtuoso viene en que disminuyen los costos, mejora la competencia entre aerolíneas, también entre aeropuertos. Esto va en directo beneficio de los usuarios. Entonces aumenta la demanda. Precisamente como necesitamos recuperarnos de esta crisis, ese aumento de la demanda podemos acelerarlo. Aun cuando las proyecciones sean al 2023, no sabemos si en algunos lugares, en algunos países, en pares de ciudades eventualmente, esta demanda pueda recuperarse antes. Entonces es relevante que para los efectos de mantener esta competencia en el sector y conectada a nuestra población, especialmente en la región, los precios sean transparentes, los precios de los combustibles sean transparentes y comprensibles para todo el sector. Ha sido un seminario muy interesante. Vamos, insisto, a buscar la forma de procesar las preguntas que emanan de los que aquí han asistido. José Ricardo, muchísimas gracias. Esta es una colaboración en conjunto que hacemos, la CLAC, la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, junto a ALTA. José Ricardo hizo una excelente apertura de este seminario. Vamos a clausurarlo ahora simplemente diciendo unas breves palabras, ¿no? Vamos a iniciar otros seminarios en un futuro muy próximo y esperamos que todos estos sean útiles para la recuperación del sector en esta increíble crisis e inédita, la peor de la historia de la aviación que vivimos actualmente. Muy bien, muchísimas gracias a todos por asistir y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Jaime. Gracias a todos.